de años que tiene el universo en su continua transformación, evolución y en un movimiento permanente. El universo o multiuniverso tiende a la autoorganización y tiende a la autorregulación. Somos polvos de estrellas, nos dice Carl Sagan. Estamos inexorablemente conectados en redes. La vida humana es un proceso de información permanente que reestructura y evoluciona para dar origen a nuevas transformaciones. Sabemos bien, como nos dice Carl Sagan, que la información de adaptabilidad se transmite estratégicamente a través de la educación. La educación así está ligada con la cultura y con los procesos de evolución. Evolución, cultura y educación son procesos indisolublemente vinculados. Y la educación ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. Esto, para los educadores, nos crea un compromiso muy grande, ¿sí? Es la educación una manera en la que nos miramos a nosotros mismos. Miramos nosotros y nos relacionamos con otros, con la cultura, con lo que es el ambiente y con el universo. También sabemos que la tecnología, por otro lado, entendida como cualquier cosa útil creada por el ser humano, extiende la vida al mismo tiempo que ha evolucionado, ha promovido la evolución del ser humano. La tecnología en sí es una extensión de la vida y sus posibilidades, que indisolublemente vinculada con la educación, la ciencia, el arte, el diseño, la cosmovisión y la cotidianidad, configura culturas, nuevos saberes y haceres, así como nuevos estados de conciencia. Y la docencia, por su lado, ha tenido también toda una evolución. La historia nos dice cómo a partir del comunismo primitivo, en donde la manera de producir se basaba en la recolección y en la caza, la encargada de educar a los niños era la familia y también el grupo cercano. Ellos le transmitían todos los saberes de ese entonces a los niños. No existía la escuela, pero la educación en ese entonces, nos dice la historia de la educación, era para la vida, en la vida, por medio de la vida. En el mismo momento en el que se ejecutaba la acción, era corregida o era alentada. Aquí, el manejo de la tecnología que se iba creando desde la piedra, el fuego, los metales, las armas para la caza, todo ello era enseñado y cómo elaborarse y cómo manejarse también en el medio, en la familia. Y aquí se fueron creando los códigos que permitían comunicar y que permitían colaborar y que permitían producir. Estos códigos aquí eran muy importantes y fueron a partir de ellos impulsando la evolución misma y el avance del ser humano. Aquí el lenguaje es el código más importante que se ha creado y que permitió que rápidamente pudiese el ser humano avanzar históricamente. De pronto, al iniciar la propiedad privada y crearse una nueva manera de organización por la misma evolución de la sociedad, entramos a un esclavismo en donde ahora se inicia la escuela.
Iniciamos la escuela para poder transmitir a las nuevas generaciones el código que se está creando y también para que manejen esas nuevas tecnologías que se están creando y para generar las habilidades necesarias para el nuevo régimen que está. Las escuelas, en esta época de la antigüedad, le llamamos, estaban reservadas solamente para los hombres libres. Los esclavos quedaban fuera de ellas. Y luego, en el feudalismo, que la educación era escolástica, pues la escuela estaba dentro de las iglesias. Los siervos también estaban aparte. El docente estaba muy preparado para enseñar el código, para enseñar el manejo de la tecnología, para enseñar nuevas habilidades de acuerdo con el régimen de producción. Y dentro del feudalismo en Europa empiezan a surgir los burgos, empieza a generarse una nueva manera de producir. Esta nueva manera de producir lleva a toda una revolución industrial. En esa revolución industrial hay necesidades muy concretas de leer, de escribir y de hacer cuentas. Entonces, para incorporarse a una fábrica, para incorporarse al sistema productivo, existe la necesidad de estas habilidades. La escuela entonces se populariza. Tenemos ahora una escuela industrial, una escuela en donde está caracterizada por las habilidades básicas. El currículum es habilidades básicas, leer, saber hacer cuentas y saber seguir instrucciones sobre todo. Y los métodos pedagógicos son de reproducción, centrados en la transmisión de información del maestro al alumno. Y la calificación y el pase de lista como distractores del aprendizaje. No se va a la escuela a aprender, se va a la escuela a tener una calificación. Y además hay una uniformidad, una falta de atención a la diversidad y una falta también de atención a la formación integral. Todos tienen que escuchar lo mismo, que repetir lo mismo, hacer los mismos exámenes. Y bueno, avanza, ya estamos pasando de una revolución y de una etapa industrial a una cultura digital. Una cultura digital en donde hay necesidad de una nueva escuela, de un nuevo docente y de nuevas habilidades que permitan integrarnos al nuevo régimen económico que está dando la posibilidad de una economía globalizada. Aquí hay un avance muy significativo a la singularidad que transformará la manera de producir, de trabajar, de relacionarse y de crear, lo que implicará modificaciones profundas para las sociedades y para la especie humana, en las que la educación estará presente y los maestros también. Aquí les pongo una liga a un artículo en donde la Universidad de la Singularidad menciona cómo la docencia y la educación son las profesiones, la docencia es la profesión más difícil de automatizar, ¿sí? Y que con todos los avances que hay en las cuestiones de automatización, que se perderán empleos y surgirán nuevos empleos, la docencia, la educación, esas seguirán presentes. En esta cultura digital, muy basada en esta visión cuántica de la información que desde principios del siglo pasado se empieza a gestar y que a mediados del siglo pasado pues ya tenemos la capacidad de entender que el ser humano lo que hacemos es captar datos del universo a través de nuestros sentidos y de la tecnología que tenemos disponible, y que cuando los captamos esos datos del universo, los transformamos en información. Y es una información con sentido humano y que
y con esa información creamos conocimiento y con ese conocimiento avanzamos en estados de conciencia. Esto nos lleva a entender también que todo este proceso de aprendizaje es permanente. Permanentemente estamos captando datos, transformándolos, convirtiéndolos en información, conociendo e integrando los estados de conciencia. Y en todo esto es bien importante que aprendemos nosotros personalmente, pero aprendemos siempre en interacción con otros, en esas interrelaciones que establecemos con nosotros mismos, con los otros, con el ambiente, con la cultura, con el universo. En todas esas interacciones estamos aprendiendo. Entendido esto, está a mediados del siglo pasado, pues grandes pensadores que ya aquí todos conocemos, Alan Turing, Shannon, muchos otros, Newman, inician con lo que es la tecnología digital. Y a mí siempre me ha sorprendido mucho como maestra, ¿no? Aquí tú estás escribiendo datos en un cuaderno y al rato, pues ahí están. Esos datos no les pasa nada, siguen siendo los mismos. ¿Y cuál es la idea genial de la cultura, de la tecnología digital? Es que en lugar de este soporte en donde la información entra y ahí se queda, yo quiero tener un soporte en donde, si yo meto datos, los datos se procesen, se organicen, me devuelva información procesada. Y además, que esos datos que yo meta aprendan de los datos, ¿sí? Y sigan aprendiendo, y sigan evolucionando. Y esto da un cambio radical en nuestra manera de entender la docencia, en los soportes que tenemos que utilizar, en los códigos que manejamos, ¿no? Entonces, aquí surge la tecnología digital junto con la inteligencia artificial y esto nos lleva a maneras muy distintas de posibilidades de comunicación, de posibilidades de producción, de posibilidades de colaboración y además todo esto se va reuniendo con teorías pedagógicas en donde Piaget, el mismo Popper y otros empiezan a preguntarse cómo es que aprendemos y empiezan a generar toda una corrientes como el constructivismo, construccionismo, ahora el conectivismo, con los cuales los docentes ya nos enriquecemos en cuanto a nuestra comprensión del cómo se aprende. Yo me siento muy dichosa, muy contenta de que yo nací cuando estaba empezando esta tecnología digital y que mi vida se ha desarrollado en ese sentido, en medio, entre todos estos contrastes que hay entre lo que la tecnología digital produce y lo que está en el ambiente. Esto es que es dialéctico este proceso. No todos entran a la cultura digital de una vez, sino cómo vamos avanzando. Unos se quedan, otros avanzan. Cuando yo estudié la primaria decidí ser maestra y desde entonces, allá en los años 50, pues yo ya estaba feliz y observando cómo enseñaban mis maestros, qué es lo que hacían y cómo aprendían, cómo era la docencia en ese entonces. Sé aquí, por ejemplo, mis maestros, ellos estudiaban la secundaria y ya podían ser maestros. En ese entonces, en 1944, había el 44% de alfabetismo, ¿sí? Solo el 44% de las personas sabían leer y escribir en México. Entonces, se necesitaban maestros que enseñaran el código de la lectura, que era importante en esta etapa industrial que en México apenas estábamos entrando. Entonces, hubo una idea genial. El que sabe leer y escribir entra de maestro. Y ya que está trabajando de maestro, ahí lo preparamos. Surge lo que se llama el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que mediante el envío de lecciones que se estudiaban en
cada quien por su cuenta, de manera autónoma, independiente, y que luego se reunían en vacaciones para trabajar, presentar exámenes, tener laboratorios y esto. Entonces se iban formando a los docentes. Este instituto llegó a ser la mayor universidad, la mayor normal del mundo, por la gran cantidad de maestros que existieron y que se formaron de esa manera. Entonces, esto me lleva también a que cuando yo inicio mi carrera de maestra, esta soy yo aquí porque como trabajábamos por proyectos, reuníamos todo alrededor de áreas vitales, siempre fui formada incluso para trabajar con métodos globales, ¿sí? Y a participar en distintas actividades. Esto a mí me permitía estar viendo y entendiendo qué pasaba, algo estaba pasando en el mundo. Y tuve la oportunidad de conocer este libro, Si vis pacem para pacem, si quieres la paz, prepárate para la paz, escrito en 1964 y que fue enviado a todos los maestros del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y que incluía un artículo sobre el futuro de la cibernética. Tenía aquí en este artículo una pregunta: ¿seguirá el ser humano en el trono supremo de la vida o surgirá algún intruso que lo desplace? Y esto refiriéndose a la cibernética, a los robots y a la inteligencia artificial. Esto es, los maestros de allá, de que estaban en el rincón más alejado, estaban recibiendo este tipo de artículos. Y por fortuna el maestro Carlos Sáenz de la Calzada fue mi maestro, él fue mi maestro de historia de la matemática cuando estudiaba yo en la normal superior. Y pues cuando nos hizo esa pregunta, le dije, yo quiero estudiar eso de la cibernética. Y en lugar de estudiar historia de la matemática, el maestro me permitió que me pusiera yo a estudiar la historia de la cibernética y que mis trabajos de matemáticas fueran sobre historia de la cibernética. Con un maestro como él que nos dio ese impulso, pues pudimos seguir adelante. Luego, mi ánimo por este tema todavía se superó más cuando en 1983 conozco la computadora personal. Para mí era increíble, ¿cómo? Una computadora personal después de esas grandes computadoras que había. Aquí hay algo que está pasando, ¿no? Queda esa cosquillita, algo pasa, algo ocurre. Y lo que ocurre es que esto sigue avanzando y en el 84 tengo la fortuna de participar en el primer simposio de computación de la educación infantil y juvenil y escuchar esto que a mí me pareció sensacional, que estábamos ahí para contribuir a que todos los niños, fíjense bien, todos los niños de todas las clases sociales tengan acceso a los beneficios intelectuales y emocionales que pueden brindar las computadoras. Esto para mí era así mi sueño como maestra, que todos los niños pudieran ser favorecidos en su aprendizaje al usar la nueva tecnología. Y entonces, de ahí, bueno, pasamos a nuestro tercer simposio de computación, en donde vuelvo a escuchar que usemos la computadora para mejorar la creatividad, la capacidad de razonar, el pensamiento crítico y la posibilidad de plantear y resolver problemas correctamente. Pero algo igualmente importante, emplearlas en mejorar la autoestima de niñas y niños, ¿sí? Como docentes, esto es importantísimo. No se trata de la computadora, no se trata del soporte que pudo haber sido el papiro, la tablilla de arcilla o el cuaderno
o otros, sino se trata de la docencia, de la educación. Y en esta educación, la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación puso su foco, estableció sus fines y se trataba de apoyar a los maestros para usar la tecnología en este sentido. Al mismo tiempo que se funda la SOMESE en 1986, se da inicio a los programas nacionales de tecnología. Y estos programas nacionales estuvieron desde sus inicios muy ligados y comprometidos con el desarrollo de la SOMESE. Ahí se presentaban, en cada simposio se presentaban los avances que se iban teniendo en los proyectos nacionales. En 1986, el programa de computación electrónica para la educación básica fue acogido por SOMESE y en el primer simposio, en este simposio de 1986, ya tuve el privilegio de presentar los primeros programas de computación, más allá de solo la programación, que así iniciamos en SOMESE. Los niños tenían que aprender a programar en Logo, programar en BASIC, y ya venían programas. Yo presento programas de matemáticas basados en el juego y en la matematización, cómo matematizar a través del juego. SOMESE ha sido un espacio de formación docente desde sus inicios. Ahí hemos tenido simposios presenciales, simposios virtuales, seminarios presenciales, seminarios virtuales, han habido publicaciones y hemos desarrollado a través de la SOMESE programas importantes de formación docente. Ha sido SOMESE un espacio de formación docente y también ha sido un espacio de intercambio de experiencias, ha sido un espacio en el que hemos estado trabajando, discutiendo, organizándonos para poder dar al magisterio y a la sociedad pues una visión y una experiencia y orientaciones acerca de cómo avanzar con el apoyo de la tecnología en la educación. También ha sido SOMESE un espacio en el que se han presentado los hitos que han marcado cambios, tanto en la tecnología como en la educación. Y personalmente tengo que, a partir del trabajo con SOMESE, también de manera paralela, yo como docente, apasionada de la docencia, he ido trabajando y desarrollando cursos y programas de formación en el uso educativo de la tecnología, de todos los niveles educativos y por fortuna en todo el país. Y bueno, he sido parte y he vivenciado las transformaciones de los últimos 60 años de la educación en México. Lo fundamental para mí siempre ha sido la educación integral y la docencia para la supervivencia y evolución de la humanidad, con bienestar personal, social y ambiental de seres felices. Y lo que es mi deseo ahora, y es mi propósito, se los comparto, es sistematizar y compartir lecciones aprendidas, cuestión que hasta el día de hoy ya lo he hecho, ya lo tengo, he sistematizado experiencias de las cuales pues, ojalá puedan servirles a algunos compañeros como base para ir más adelante. También mi intención es ofrecer un modelo para el diseño de programas de formación docente en la cultura digital. Esto ya también lo tengo muy avanzado, he estado estudiando y profundizando en ello y reflexionar en nuevas posibilidades docentes, porque todo es evolutivo, cambiamos y ahorita se abren enormes expectativas para la docencia. El trabajo que he realizado de sistematización de experiencias ha partido del análisis nada más de los muchos programas que he tenido, de 5 programas.
en donde bajo una metodología de investigación que supone la sistematización de la experiencia docente, lo que es la investigación en la acción y lo que es la investigación evaluativa conjuntadas, y a través de esta descripción de lo que he estado haciendo en la SEP y con las distintas universidades, en programas que por lo menos han durado un año, en donde he visto frutos, he visto y tenido la posibilidad de recopilar una enorme cantidad de material. A partir de ello, bueno, pues generamos un diagnóstico que me dice que existe una gran necesidad en México y en el mundo, pero centrémonos en México, de una formación de calidad en la cultura digital. Esto es, se requieren programas que en verdad introduzcan y hagan una inmersión del maestro y del docente en la cultura digital. Ya que he probado algunos de ellos, tengo sugerencias muy concretas al respecto, y esto de estar en la cultura digital, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Y se necesita que el maestro esté. Hay necesidad de crear entornos de innovación docente en donde la docencia pueda ser toda una acción transformadora de conciencias, ¿sí? Y que pueda superar y elevar toda esa actitud de gozo, esa actitud de asombro, esa actitud de gusto por la vida. Estos entornos son entornos presenciales, virtuales, mentales, no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Germán siempre nos decía, es que antes la educación era realmente a distancia, ahora es sin distancia. Y antes decíamos educación virtual y educación presencial. No, la educación es la educación, y de pronto estoy aquí, pero ya de pronto estoy acá en la virtualidad y me regreso y estoy yendo, viniendo. Es lo mismo, una gran realidad en donde los espacios se conjugan y no hay distinción entre si estoy aprendiendo en un lado o en otro, ¿no? Lo virtual, lo presencial, lo mixto, se combinan en cada momento, y hay necesidad de crear entornos y espacios. Aquí hay, y podemos, y la propuesta es que en SOMECE podamos hacer la discusión de cuáles podrían ser esos espacios. También necesitamos atención a todos los campos de conocimiento. La tecnología permea todos los campos de conocimiento, y en todos ellos hay necesidad de generar estrategias innovadoras, no solo en unos o en otros, en todos. La propuesta aquí es que sean que en las universidades, en educación básica, en todo lo que sea educación, tengamos nuestros cursos en línea, y que esos cursos en línea sean utilizados como apoyo a lo presencial o para estar a distancia totalmente. Es una metodología más a partir de la cual puede el maestro muy bien vivenciar, vivir lo que es la cultura digital. Y no se trata de repetir en línea lo que ya hacíamos presencialmente, sino generar nuevas estrategias, y que decir subo un curso en línea implica toda una reconceptualización de mi docencia, ¿sí? También tenemos la necesidad la necesidad de nuevos modelos, métodos y herramientas que recuperan los que ya tenemos de siglos pasados, ¿no? Pero que ahora son potenciados, son muy llevados a otras dimensiones gracias a las posibilidades que tenemos de apoyarlos. Y lo que sí es una cosa que tendríamos que ver muy, muy detenidamente
es que necesitamos y requerimos una formación generalizada en corto tiempo. La formación en el uso de tecnología y aplicada a la educación ha abierto unas brechas enormes en el magisterio, entre quienes desde el principio estuvieron en el primer simposio de computación en la educación y han seguido y siguen preparándose, y quienes en estos momentos ni correo electrónico se atreven a tener, ¿sí? Entonces, hay una brecha. Cuando yo llego veo esas brechas increíbles en un mismo grupo, maestros que están genialmente bien preparados y otra gran cantidad de maestros que les manda, pero si ya se los mandé por correo. No abrieron su correo porque no acostumbran, no tienen o no saben manejar el correo. Y esto había pasado, pero ahorita la tecnología y todas las condiciones que nos ofrece la cultura digital sí nos permiten, y lo puedo asegurar, que en muy poco tiempo podamos tener un fuerte avance en hacer que todo el magisterio pueda incorporarse a programas de calidad y que se disminuyan esa brecha que se está teniendo. Luego, bueno, aquí la docencia también en este proceso tendrá que ser considerada como un conjunto de interrelaciones de las cuales emerge la inteligencia, el aprendizaje, la conciencia, la autoconciencia, y que conllevan la creación y cocreación de significados, la innovación, la disrupción y la evolución, y que están multimediadas por la conciencia personal, la conciencia histórico-crítica, toda es la misma conciencia, ¿no?, en sus distintos aspectos, y en conexión a redes complejas. Con estas bases me he permitido, con el análisis de mucha información disponible, proponer un modelo para la formación docente que tenga un soporte de una filosofía educativa, de una teoría educativa, de cómo concebimos la política y de dar lineamientos de política educativa, de hacer procesos y conceptualizar cómo serán los procesos educativos en este nuevo contexto de la cultura digital y cómo serán los contextos específicos en el aula presencial o virtual, en la escuela, en la comunidad local y en la comunidad global. En esto cabe mucho decir que los docentes somos simultáneamente los creadores, somos autores, somos protagonistas y somos al mismo tiempo espectadores de una realidad que continuamente reinterpretamos y desde la cual sistematizamos experiencias docentes en un anhelo de profundizar en su conocimiento y de compartirlas. Me baso para hacer el diseño curricular en ciertos principios, aquí los pongo a nivel de mensajes focales, en donde cada mensaje da origen a un contenido, da origen a un taller de docencia, de la formación docente, da origen a toda un avance en la concepción educativa y en el manejo tecnológico y de actitud hacia la vida. Aquí, por ejemplo, uno de ellos, docencia que tiene el poder de vincularnos a todos simultáneamente con el propósito de promover la libertad a partir de la educación. Un valor es la libertad, y esta frase es de Germán, la cito, es una frase que siempre me gustó de él y que la he tomado, y a partir de ella he generado videos, clases a los maestros, un taller, en donde el tema es la libertad. En la cultura digital tenemos que sentirnos libres, la educación es para sentirnos libres. Dicen que si hacemos lo que nos gusta, bueno, eso nos da felicidad. Pero si hacemos lo que nos apasiona,
eso nos da libertad. Entonces, a partir de este mensaje, genero todo un taller en donde entonces tenemos que vincularnos, tenemos la libertad, tenemos que utilizar la computadora, tenemos que usar internet, trabajar todo en la nube, etcétera, ¿no? Mantenernos conectados. Y los voy a tener que sintetizar, como ahora se pone, ¿no? Nada más en una palabra, en una palabra cada uno de ellos, aglutinarlos, pero por lo pronto ahorita para cada uno de ellos tengo video, una clase y contenidos temáticos. También vemos que en lo que estamos buscando para esta cultura digital, y que, bueno, igual nos hablan, Germán nos habló de las 5 Cs, y ahora le cambian a las 4 Cs, le quitan la coexistencia con el cambio, que Germán nos ha marcado siempre, insistiendo mucho, y que para mí es fundamental. Pero bueno, yo no lo sintetizo mucho, pero tengo las Cs: construir conocimiento, crear, colaborar, coexistir con el cambio y contribuir a la conciencia personal, colectiva y universal. Y todas las As: atención, intención consciente para el aprendizaje significativo, atención a la diversidad, la autonomía, autoría y coautoría, aprendizaje para toda la vida. Y estas otras: la curiosidad y el asombro, la pasión, el pensamiento estratégico, crítico y computacional, la persistencia. Eso es mucho lo que pedimos, pero no nos vamos a poner a darlos cada uno en una clase, o a dar una clase sobre valores, o a dar una clase sobre habilidades, sino todas ellas se van generando en el mismo hacer, en el mismo producir, en el mismo reflexionar. Y sí, sabemos ahora que la docencia es un proceso exponencial, simplemente, y la formación docente con mayor razón. ¿Qué pasa cuando nosotros nos formamos? Que esa formación se refleja en nuestros estudiantes, y para eso sería la formación, no solo estudiar yo, sino para aplicarlo con los estudiantes. Y ellos a su vez replican esas conductas, esas acciones que se aprendieron. Somos naturalmente generadores de estrategias exponenciales que se van generando, ¿no? Y aquí esto es muy interesante. Yo tengo por lo menos 3 teras de información con los trabajos de mis estudiantes, porque empezamos una estrategia y vamos a generar un documento compartido, una presentación compartida, una discusión compartida, pero estos, cuando veo tengo cantidad de información. Mi reto ahorita es qué hacer con toda ella. Yo sé que puede ser analizada mediante Big Data, sé que puede tener más utilidad de la que yo humanamente, con mis limitaciones humanas, puedo darle, ¿no? Pero ahí está, es una cantidad de información tremenda. Y bien, ya les decía yo, la necesidad de cursos en línea, de la creación y participación en laboratorios de docencia. Necesitamos de educación maker, pensamiento computacional y codificación, robótica educativa, inteligencia artificial. He generado propuestas de diseño pedagógico que permitan generar desde una formación básica, formación disciplinar y una formación especializada, ir avanzando paso a paso. También he generado la idea del fractal didáctico, en donde es la misma estructura que se da en los planes de estudio, se da en los programas, se da en las secuencias didácticas, se da en la estrategia didáctica, se da en los recursos didácticos, se da en la evaluación. Y también he generado un modelo de gestión académica operativa, de recursos de aprendizaje, modelos de evaluación, y he hecho propuestas para implementación de este tipo de modelos. En esta dirección tienen ustedes todo el material.
Ahí seleccioné y nada más les regalo medio tera de información. Ahí está toda la información que analicé y que tengo para poder generar estos modelos y estas estrategias, y está en un sitio, y ahí hay desde videos, datos, información y todo ello. Luego se las vamos a dejar. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué? Hasta aquí me quedé, pero ¿en qué estoy ahorita y a dónde vamos y a dónde SOMECE puede apuntalar este tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo potenciar y aprovechar la capacidad de tener una docencia que trabaje en el marco de las habilidades y exponenciales? Y cómo utilizar y promover esto. Ya con los hacedores trabajamos como con una impresora en 3D, un grupo de maestros y sus alumnos hacen sus impresoras, imprimen sus impresoras, y cómo ellos a su vez imprimen impresoras para sus escuelas, ¿sí? Y entonces ya se entregaron las impresoras, ya todo, y entonces digo, ya estamos haciendo otras cosas. Esas no las he sistematizado, pero en esas vamos. Estamos creando ahorita en la universidad, por ejemplo, sensores sísmicos. Entonces se pone el modelo, sigue toda la estrategia para el sensor sísmico, con toda la fundamentación teórica, todo el hacer y evaluación continua, pero se trata de que los maestros que están llevando el diplomado crean su sensor sísmico que van a instalar en su escuela, pero ellos a su vez le van a enseñar a los maestros de otras escuelas a que hagan sus sensores sísmicos y podamos tener una gran red de que envíe incluso datos específicos al Sismológico Nacional. Entonces, este tipo de estrategias pues ya se tendrán que documentar y se tendrán que ver más allá. Y bueno, de esto ya les hablará más Germán, acerca de cómo se trabaja este tipo de cosas o las cuestiones relacionadas con las habilidades exponenciales que requerimos ahora. Para terminar, Peter Diamandis nos presenta una visión muy optimista de la evolución humana, que llevará a una singularidad con el encuentro de formas exponenciales de solución a los problemas más importantes a los que está enfrentado el ser humano. Ello requiere una nueva educación y la formación de maestros que expandan las ideas, métodos y manejos de herramientas para la educación integral de seres humanos felices en el marco de la cultura digital. Agradezco mucho a ustedes y su presencia, y ojalá que por siempre podamos conservar los rostros felices y los corazones sabios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien